¿Es necesario participar de la Cena del Señor para ser salvo? ¿Sabías tú que la Organización de los Testigos de Jehová celebran el memorial de Jesucristo cada año y que solamente un grupo pequeño puede participar del pan y del vino? Ellos dicen que son los únicos que tienen la esperanza celestial, son los únicos que han nacido de nuevo y tienen el Espíritu de Cristo, y con quienes Cristo hizo un pacto acerca del reino. En la revista de la Atalaya del 15 de febrero de 1986, en la página 14, escribieron: sin embargo, hay una diferencia como Jesús le indicó a Nicodemo, incluso antes de hablar de la vida eterna. Dijo: a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. De modo que un renacimiento espiritual lo experimentan los cristianos bautizados, a quienes Dios llama a ser coherederos con Jesús en su reino. Las otras ovejas, noten esto, lo que ellos escribieron en la Atalaya. Las otras ovejas, es decir, los que no tienen esperanza celestial, solo terrenal, las otras ovejas no necesitan renacer, pues su meta es la vida eterna en el paraíso terrestre restaurado como súbditos del reino. Además dice en esta misma revista que las otras ovejas no son parte del nuevo pacto y solo están de observadores en la celebración memorial. Noten en la página 15, los de la clase de las otras ovejas no están en el nuevo pacto y solo están de observadores en la celebración de memorial. Por ejemplo, cada año van de puerta en puerta a invitar a las personas a que vayan a la celebración que ellos tienen anual. Por ejemplo, este año lo tendrán el 2 de abril. Ellos dicen que uno solamente va como observador y la gran muchedumbre solo están de observadores, mientras los que son parte de los 144,000 podrán participar. Vuelvo a repetir, ellos dicen de que las otras ovejas no necesitan nacer de nuevo, tampoco son parte del pacto. También dicen ellos que Romanos 8, donde se habla de los que tienen el Espíritu de Cristo, se aplica principalmente a los ungidos que tienen esperanza celestial. Eso lo pueden encontrar en Razonamiento a partir de la Escritura, página 260. La pregunta es, ¿son correctas estas afirmaciones? ¿Qué dice la Biblia? ¿Es importante participar de la Cena del Señor? ¿Están prácticamente excluido algún grupo? Bueno, me gustaría que antes de eso nosotros fuéramos a leer las Escrituras en San Juan capítulo 6, versículos 51 al 56. San Juan 6, versículos 51 al 56. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ustedes se dieron cuenta, el pasaje dice claramente varias cosas. Número 1 es que el que quiere tener vida eterna debe de participar de la carne y de la sangre de su Hijo amado, de Jesucristo. Número 2, solo aquellos que coman van a tener la esperanza de resucitar para vida eterna. Y solo ellos tendrán vida eterna. Y dice ahí que el que come su carne y bebe su sangre permanece en él. Ahora, lo que es interesante de este pasaje es que no está refiriéndose a un grupo en específico, está refiriéndose a cualquiera. Ahora, si, por ejemplo, digamos que fuera el caso de que un grupo va al cielo y otro grupo se queda en la tierra, aún así tendrían que estar calificados para tener vida eterna. Una persona, si no come o no participa de la cena del Señor, no come el cuerpo de Cristo, no bebe su sangre,
que está simbolizado en el pan y el vino, no tendrá vida eterna. No importa, independientemente si va al cielo o se queda en la tierra. La pregunta que uno le puede hacer a los testigos de Jehová es, ¿quiere tener vida eterna? ¿Tiene esperanza de vida terrenal? Para tener esperanza de vida eterna necesita vida eterna. Y para tener vida eterna, usted necesita participar de los emblemas del sacrificio de Jesucristo. Ahora, cuando nosotros conectamos este pasaje con Mateo 26, versículos 26 y 27, la conexión es bien clara. En Mateo 26, versículos 26 y 27, nos dice así. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos. Ya vamos a tratar este pronombre plural todos. Bebed de ellas todos. Porque esta es mi sangre, dice el versículo 28, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. El 29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es muy interesante que el pasaje, aquí Jesús nos indica, en este pasaje, que la participación de de tomar la Santa Cena, de volver a recordar lo que Cristo hizo por nosotros, se volverá a hacer hasta cuando Él venga. Y lo interesante es que en Mateo capítulo 8, versículo 11, en Mateo capítulo 8, versículo 11, nos dice quiénes participarán en ese memorial cuando esté en el reino de los cielos. Mateo capítulo 8, versículos 11. Nos dice así, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Notaron eso? Dice el pasaje en Mateo capítulo 8, versículos 11, que en aquel día los profetas, todos los profetas del Antiguo Testamento, junto con otros de los 4 puntos cardinales, vendrán y se sentarán en la mesa. ¿Y saben algo interesante? Lo interesante es que Jesús mismo les servirá, tal como hizo con los discípulos. Veamos en Lucas capítulo 12, versículo 37. En Lucas capítulo 12, versículo 37. En Lucas 12, 37 nos dice así. Bienaventurados a aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirle. ¿Notaron, mis queridos amigos y hermanos, que en aquel día final, cuando todo el pecado ha sido destruido y estemos junto con el Señor en el cielo, todos los profetas del Antiguo Testamento y todos aquellos que hayan sido salvos, que hayan venido de lugares muy lejanos, se sentarán a la mesa y Jesucristo mismo les servirá. Jesucristo mismo lo dijo en Mateo 26 al 28, de que Él no volvería a tomar la cena hasta que estuviera con sus siervos en aquel gran día. En Lucas 13 y 28 se repite la misma idea. En Lucas 13 y 28, versículo 29 nos dice así. Y allí será el llanto y el crujir de los dientes cuando veáis a Abraham. Escuchen eso. Cuando veáis a Abraham, Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros estéis excluidos. Vendrán, versículo 29, vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino del Señor. Hay últimos que serán primeros, primeros que serán últimos. ¿Sabían ustedes que los testigos de Jehová niegan la esperanza a los profetas del Antiguo Testamento de que ellos no estarán en el cielo? ¿Sabían ustedes que según su interpretación, los 144,000 comenzaron desde los tiempos apostólicos hasta 1935, según su interpretación? Bíblicamente eso no es cierto. La Biblia nos dice claramente que todos los profetas estarán en el cielo y que muchos vendrán de los 4 puntos cardinales y participarán de la cena del Señor, y ahí se cumplirá lo que Jesucristo dijo, y no volverá a tomar esto hasta que esté con ustedes en el reino de los cielos. Ahora, la cena del Señor, esta cena del Señor fue instituida en lugar de la fiesta de la Pascua.
La Pascua conmemoraba la preservación de los primogénitos israelitas y su liberación de Egipto, siguiendo las instrucciones de la muerte del cordero, su asimilación por todos los israelitas y la aplicación de la sangre del cordero en su puerta. Es decir, según Éxodo 12, los israelitas tenían que seguir las especificaciones que Dios mismo le habían dicho. Se querían preservar la vida de sus hijos, sobre todo del primogénito, y también ser libertados de Egipto. Ellos tenían que seguir al pie de la letra cada indicación. Pero esta Pascua, esta celebración que se hacía en el Antiguo Testamento, apuntaba a la gran liberación que Jesucristo haría para salvar a su pueblo del poder del pecado. Ahora, hay un dato muy interesante. En Éxodo 12, del 1 al 10, nos dice algo interesante y podemos compararlo con lo que leímos nosotros en Mateo 26. En Éxodo 12, versículos 1 en adelante, nos dice qué especificaciones debían de seguirse. En Éxodo 12, versículo 1 en adelante, 12, 1 al 10. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: Este mes será para vosotros el principal de los meses, o será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Pero si la familia es demasiado pequeña, que no base para comer el cordero, entonces el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, o repartiréis el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año lo tomará de las ovejas de las cabras. Lo guardaréis, o de las cabras, o lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo molará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Noten esto. Tomarán, dice el versículo 7, la sangre la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que ha de comer. Esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas. Lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Comeréis también su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana. Y lo que quede hasta la mañana, o lo que sobre, lo quemaréis en el fuego. ¿Notaron eso? O sea, que en otras palabras, el cordero toda la familia debía comer el cordero. No debían dejar nada, todos. Y no solamente eso, sino tenían que aplicar la sangre del cordero en los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte no entrara a sus casas y que muriera su primogénito. Y de esa manera podían ser libertados ellos. De la misma así como la Pascua era una sombra, un tipo de la gran liberación de que Cristo iba a hacer por su pueblo, para la liberación de su pueblo. Él siendo el cordero, Él dando su sangre, su cuerpo por ser inmolado. Cada creyente que cree en Él debe de asimilar su carne, debe de asimilar su sangre para poder ser salvo. No se puede decir que se cree en Jesús y al mismo tiempo rechazar la aplicación de los sacrificios. ¿Qué hubiera pasado si los israelitas hubieran dicho: bueno, nosotros creemos, matamos el cordero, pero no lo comemos? ¿Hubieran podido ser salvos? ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran pasado por alto alguna indicación que Dios les hubiera dado en el tiempo del Éxodo? No hubieran podido ser salvos. Ahora, en San Juan 6, versículos 51 y 54, nos dice claramente, y obviamente ya lo leímos, dice claramente, al igual que en Éxodos, que si ellos querían vivir, tenían que comer la carne y aplicar la sangre. Y en San Juan capítulo 6, versículo 51 nos dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Aquí no está indicando un número exclusivo. No. Está diciendo claramente, si alguien, cualquiera, que cree y quiere ser salvo, si alguien come de este pan, vivirá para siempre. ¿Notaron eso? Yo pregunto al sentido de: ¿usted quiere vivir para siempre sea en la tierra
en la tierra o en el cielo? O por decirlo de esa manera, si usted tiene solamente esperanza terrenal, ¿quiere vivir eternamente? Si usted no come el cuerpo de Cristo, que está simbolizado en el pan, y no bebe su sangre simbolizado por el vino, usted no podrá ser salvo bajo ninguna circunstancia. El pasaje nos dice claramente. Eso está conectado con Mateo 26. Y dice aquí que esa sangre, ese cuerpo, Cristo lo daría por la vida del mundo. Y luego dice acá, versículo 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día último. Mi amigo y mi hermano, ¿quiere tener la esperanza de vida eterna? Y si muere hoy, ¿quiere tener la esperanza de ser resucitado en el día último? Yo le invito a participar de esos emblemas del sacrificio de Cristo que está en el pan y en el vino. Ahora, ellos dicen de que el nuevo nacimiento solo se aplica a los herederos o a los coherederos en el reino de los cielos, los 144,000. El nuevo nacimiento no se aplica, como tal lo leímos, a las otras ovejas, que tienen, entre comillas, esperanza terrenal. La Biblia nos dice en San Juan capítulo 3, versículo 5, noten esto, en San Juan capítulo 3, versículo 5, en una respuesta que Jesús le da a Nicodemo, le dice así: de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7. No te maravilles. Os es necesario nacer de nuevo. ¿Notaron esto? Esto no indica en un número exclusivo. Está diciendo todo aquel que quiere pertenecer al reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Porque es lo que ha nacido de la carne, carne es. Y la carne va directamente a la destrucción, la carne pecaminosa, con todos sus deseos y apetitos pecaminosos. El nuevo nacimiento, mis estimados amigos y hermanos, el nuevo nacimiento es necesario, porque nuestro primer nacimiento no sirve y no está calificado ni para tener esperanza terrenal, si en caso fuera así, mucho menos tener esperanza celestial, porque nosotros nacimos muertos en delitos y en pecados. En Efesios capítulo 2, nos dice algo interesante. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Y Él os dio vida. Noten esto. ¿Cómo nos da vida? Por medio de su Espíritu. Es decir, es de una forma simbólica morir en el agua y nacer como una nueva persona en Cristo. Así como Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros nos identificamos con la muerte de Jesús, muriendo al pecado. Y eso nos dice Romanos capítulo 6. Pero aquí en Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo y la corriente de este mundo, conforme a los príncipes de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de destrucción, hijos del castigo divino. Esa es la razón que cada persona que quiera ser salvo, quieres tener esperanza de vida eterna, necesita nacer de nuevo. Porque con nuestra naturaleza pecaminosa, vendida en el pecado, muertos en el pecado, estamos destinados a la destrucción, según lo que nos dice aquí claramente en el versículo 3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, versículo 4, Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos, noten eso, en pecado, de nuevo, nos dio a nosotros vida juntamente con Cristo.
por gracia soy salvo. Versículo 6. Juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares de celestiales con Cristo. ¿Notaron eso? Lo interesante de este pasaje es que nos dice que nosotros, estando muertos en delito y pecado, Cristo nos da vida, nueva vida. Y ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Mi querido hermano, no permitas que nadie robe la esperanza que hay en ti. La esperanza que Cristo te da de ser salvo, de tener vida eterna. La palabra de Dios dice y te dice que tú necesitas de hacer de nuevo y que Él puede hacer ese milagro en tu vida. La Biblia nos dice también de que todo el que nace de nuevo cree en Jesús. Es lo que dice 1 San Juan 5:1. También todo aquel que nace de nuevo practica la justicia. 1 San Juan capítulo 2 versículo 29. Todo aquel que nace de nuevo, no sigue practicando el pecado. Según 1 Juan capítulo 3 versículo 9. Todo aquel que ha nacido de nuevo ama a su hermano. Dice 1 Juan capítulo 4 versículo 7. Por lo tanto, a la vez de eso, todo aquel que nace de nuevo, 1 de Pedro 1:4 nos dice que tiene una esperanza celestial. Ahora, ellos dicen también que solamente los 144,000 tienen el Espíritu de Cristo. Eso es lo que dice en razonamiento a partir de las Escrituras, página 260, si es que no me equivoco, pero está en razonamiento. Pueden buscarlo ahí. Y ellos dicen que prácticamente ese pasaje que el Espíritu, donde habla que el Espíritu de Cristo solamente los poseen aquellos que tienen esa esperanza celestial. ¿Pero es correcto esa afirmación? ¿Es verdad eso? ¿Es correcto y es bíblico? Veamos lo que dice Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 nos dice algo interesante. En Romanos capítulo 7, antes de entrar a Romanos 8, en Romanos 7 nos habla de aquellas personas que están vendidos al pecado y que están luchando con el pecado. Quieren hacer la voluntad de Dios, pero no pueden, porque están vendidos al pecado. Sin embargo, Romanos capítulo 8 da la esperanza al creyente, aquella persona que ha nacido de nuevo. Y ahora, el haber nacido de nuevo, como dice San Juan capítulo 3, versículo 5, el nacer del agua, el nacer del Espíritu, significa que el Espíritu entra en la vida de la persona. Ahora puede hacer su voluntad. Veamos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5. O Romanos 8, versículo 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Se acuerdan lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 5? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 1 en adelante. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte. Por eso es necesario nacer de nuevo. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, noten esto, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Es decir, ¿cuál es la razón por qué algunas personas dicen que la ley es difícil de guardar? ¿Por qué ellos rechazan la ley de Dios? Porque viven conforme a la carne. Porque todavía no han experimentado el nuevo nacimiento. 1 Juan capítulo 3, versículo 9 nos dice claramente que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. El que ha nacido de nuevo practica la justicia. El que ha nacido de nuevo ama a su hermano o ama a su prójimo. Porque el Espíritu Santo ha producido en él nueva vida. Y aquí nos dice, en Romanos capítulo 8, versículo 7, dice que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios y porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Notaron eso?
Es impresionante darnos cuenta cómo algunas personas interpretan las Escrituras. Decir que algunos solamente tienen, en lo que tienen esperanza celestial, tienen el Espíritu de Cristo. El decir que solamente los que tienen esperanza celestial son los que nacen de nuevo. Con mucho respeto, digo, es satánico. Porque el texto nos dice que es necesario nacer de nuevo. Es necesario tener el Espíritu de Cristo. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser dos cosas. No puede ser la voluntad de Dios y tampoco, dice el versículo acá, el versículo 9, no pertenece a Cristo. Ahora noten interesante el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Claro, porque el Espíritu está haciendo una transformación en el hombre que va matando todos los deseos de la carne. Está muerto en una forma legal, aunque esa muerte toma un tiempo. Y dice acá, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive. Y si el Espíritu de aquel que le levantó a los muertos, a Jesús, está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. ¿Notaron esto? Es decir, aquí hay tres cosas que nos dice Pablo. Número uno es, Pablo nos dice que aquella persona que tiene el Espíritu de Cristo puede hacer la voluntad de Dios. Que aquel que tiene el Espíritu de Cristo pertenece a Cristo. Que aquel que tiene el Espíritu de Cristo está muerto en los pecados. Aquel que tiene el Espíritu de Cristo será resucitado por el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo. ¿Notaron eso? Es interesante, impresionante, lo importante de tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y luego dice, en el capítulo 8, aquí mismo, dice aquí, así que hermanos deudores, no somos a la carne para que vivamos conforme a la carne. ¿Te darán cuenta? Es el mismo pensamiento de San Juan capítulo 3. Necesitamos no solamente nacer del agua, sino nacer del Espíritu Santo. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¡Wow! O en otras palabras, si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no puede ser la voluntad de Dios, está muerto, no puede ser la voluntad de Dios, está muerto en delitos y en pecados, no pertenece a Cristo, no resucitará cuando Cristo venga para vida eterna y no es reconocido como hijo de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos o coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él seremos glorificados. ¿Se dan cuenta, mis queridos amigos y hermanos, que el Romanos 8 no está haciendo una exclusividad para un grupo en particular que tienen solamente una esperanza celestial y los demás se son exceptuados porque tienen esperanza de vida terrenal? No. O tienes o no tienes. Si no tienes el Espíritu de Cristo, estás muerto. No tienes esperanza de salvación. Tan simple como eso. Una persona que no tiene el Espíritu de Cristo todavía vive en la carne. Ahora, en cuanto a la relación del pacto, ellos dicen de que lo que pertenece al pacto solamente son los 144,000. ¿Saben, mis hermanos y mis amigos? Déjenme leer no quiero ahondar mucho porque no quiero hacer el video demasiado largo, porque puede ser cansador. Pero quiero tocar algunos 3 pasajitos en relación de una forma muy rápida. En Salmos capítulo 50, no tenías lo que dice el pasaje. En Salmos capítulo 50,
Nos dice así, y aquí está hablando del gran día final. Versículo 3, 50, versículo 3 en adelante. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y luego le dice el versículo 5. Juntadme a mis santos, a los que hicieron conmigo pacto con sacrificios, o por medio de los sacrificios. Aquellos que pusieron su fe en los sacrificios que apuntaba a Cristo, o que ponen la fe en Cristo como el único sacrificio. Todos aquellos que entraron en ese pacto, por medio del sacrificio de Cristo, serán juntados en aquel gran día del gran juicio. Y Dios dice, juntadme mis santos. Y los cielos, dice el versículo 6, declararán su justicia porque Dios es juez. En aquel día que Dios juzgará al mundo. Cuando nosotros comparamos este pasaje con Mateo capítulo 24, Mateo 24, versículos 30 y 31, nos dice así. En Mateo capítulo 24, capítulo 24, versículos 30 y 31, nos dice así. Versículo 29, vamos a leer el versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Notaron eso? En Salmos capítulo 50, versículo 5 nos dice claramente que en el gran día Dios da una orden. ¿A quiénes? A los ángeles. Juntadme, mis santos, los que hicieron pacto por medio del sacrificio. Y en este caso, por medio del sacrificio de Cristo. Aquellos que aceptaron el sacrificio de Cristo para ser salvos. Aquellos que aplicaron su sangre en sus vidas y asimilaron su cuerpo. Esos serán salvos. A esos manda recoger el Señor en el gran día final. En Lucas 21, en el capítulo 21, versículos 34 al 36, el pensamiento es parecido a esto. En Lucas 21, capítulo 21, capítulo 21, versículos 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez, y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, orando en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice que tanto Lucas como Mateo no está hablando de un grupo de personas, de que serán solamente dignos de estar en pie delante del Señor en aquel día. Aquellos que serán juntados por los ángeles y serán salvos. En otras palabras, el pacto, ser parte del pacto es importante para ser salvo. Cristo vino, y cuando vino, prácticamente Él, con su sangre, hizo el nuevo pacto. Reafirmó el pacto de salvación. Y algo interesante, quiero terminar con este punto aquí del pacto. Solamente, escriban esto, solamente los que son miembros del nuevo pacto, hecho por Cristo, reciben el poder de Dios para hacer su voluntad y ser parte del pueblo de Dios, y sus pecados jamás serán recordados. Miren lo que dice Hebreos capítulo 8, versículos 10 al 12. Hebreos capítulo 8, versículos 10 al 12. Hebreos 8, versículos 10 al 12. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, después de aquello, pondré mis leyes en ellos. Sobre su corazón las escribiré,
y será a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados, ni de sus maldades. ¿Notaron esto? En el capítulo 10 de Hebreos, en el versículo 16, el versículo 15 en adelante nos dice así, Hebreos 10, versículos 15 al 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca me acordaré de sus pecados y las transgresiones. ¿Notaron eso? O sea, en otras palabras, aquellas personas que forman parte del pacto de Dios, el pacto de sacrificio hecho por Cristo en la cruz, son los únicos que son considerados como pueblo de Dios. Y Dios se considerará siendo el Dios de ellos. Y sus pecados de ellos nunca serán recordados porque han sido totalmente perdonados. ¿Qué decimos acerca de la ciudadanía celestial? ¿Será que solamente serán algunos que estarán calificados para ir al cielo y otros no? Bueno, ya dijimos de que prácticamente todos, si quieren ser salvos, necesitan participar de la cena del Señor. No solamente participar de la cena del Señor, asimilar el cuerpo de Cristo, aplicar la sangre en sus vidas para ser salvos, como manifestación de la fe del sacrificio de Cristo, sino también necesitan nacer de nuevo. Necesitan tener el Espíritu de Cristo. Estos son parte del pacto de Dios. Y solo a esto Dios considera a su pueblo. ¿Pero de qué hablamos? De la ciudadanía celestial. Bueno, los testigos de Jehová hacen una distinción en Apocalipsis capítulo 7, de los 144,000 con la gran muchedumbre en el capítulo 7, versículos 9 en adelante. Ellos dicen que el capítulo 7 y el capítulo 14, 1 en adelante, se refiere a los 144,000, a los únicos que tienen esperanza celestial. Y la gran muchedumbre no tiene esperanza celestial. Pero en realidad dice el texto. Veamos, en el capítulo 7, versículos 9 en adelante. Miren lo que dice acá el capítulo 7, versículos 9. Y después de esto miré una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca con palmas en sus manos. ¿Dónde dice que estaban? Dicen que estaban delante del trono. Oh, pero los testigos de Jehová dicen, no, bueno, delante del trono todos estamos a la vista de Dios, es decir, nosotros estamos en la tierra y Dios está arriba y de alguna manera estamos en la presencia, a la presencia de su vista. Pero el texto nos dice que está delante de su trono. Y le voy a decir por qué. Porque está juntamente con otros seres acá. Dice acá el versículo 9, el 10, y dice acá, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a otro Dios, el que está sentado en el trono y el Cordero. Y luego el versículo 11, y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono. ¿Notaron eso? La gran muchedumbre está juntamente con los ángeles que están adorando y con los ancianos y los 4 seres vivientes, dice el versículo 11, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. La bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Un detalle interesante. Versículo 13. Hay una pregunta que se hace, que Juan hace. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, ¿y estos que están vestidos de ropa blanca quiénes son? Le preguntan a Juan. Y él dice, bueno, yo no sé, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son las que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y aquí viene lo interesante. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. ¿Dónde está el templo? En la Biblia, el templo está en el cielo. Eso nos dice capítulo 11. En el capítulo 11. Nos dice acá, en el capítulo 11, en el versículo 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Dónde dice el texto que está la gran muchedumbre? Dice aquí que la gran muchedumbre están sirviéndole a Dios en el templo.
Y dice, el que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos, y no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni el calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. O sea, en otras palabras, Cristo mismo será su pastor. Un detalle muy interesante, y es esto. ¿Sabían ustedes que los 144,000 y la gran muchedumbre es el mismo grupo, nada más que en diferentes circunstancias? Déjame explicarte. En el capítulo 7, en el versículo 1 en adelante hasta el 4, nos habla de la preparación de que debe de haber de aquel grupo que va a estar de pie cuando Cristo venga. Pero en los versículos 9 en adelante, en los versículos 4 en adelante habla de 12,000 de cada tribu. Luego en el versículo 9 nos habla, y después de esto vi una gran multitud. Juan tiene algo interesante, una manera interesante de decir, de decir una cosa de una manera y luego de darle de dar un símbolo de una manera y luego darle otro símbolo de otra manera, pero refiriéndose a lo mismo. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, nosotros vemos aquí en el capítulo 5 de que alguien no podría ver el rollo que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono. Y la Biblia nos dice aquí, en el capítulo 5, en el versículo 5, y entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Juan no encontraba quién podría abrir el rollo con los 7 sellos. Pero alguien le dijo, mira, el león de la tribu de Judá. El león, escucha, el león de la tribu de Judá. Es el único que es digno para tomar el rollo y abrirlo y desatar los sellos. Y luego nos dice acá, en el versículo 6, y miré, en el versículo 5, nos dice que quien iba a abrir, el único digno de abrir el rollo con los 7 sellos era un león. Pero cuando Juan volteó a ver, en el versículo 6 nos dice que lo que vio no fue un león. Dice que vio en medio del trono de pie a un cordero como inmolado. ¿Se dan cuenta? Pregunto, ¿el león de la tribu de Judá y el cordero como inmolado se refieren a la misma persona, sí o no? Claro que sí, a Jesús mismo. Pero Juan oye algo, pero cuando ve algo distinto. Lo mismo sucede en capítulo 17 de Apocalipsis. Y vi versículo 1, y vi uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué es lo que estaba escuchando Juan? Dice que la gran ramera estaba sentada sobre muchas aguas. Y luego dice en el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia. Por un lado dice que la mujer estaba sentada sobre muchas aguas, y por el otro lado dice, cuando vio realmente lo que era, la mujer estaba ¿dónde? Sentada en una bestia. Lo mismo sucede en Apocalipsis capítulo 7. Por un lado, escucha el número, los 144,000, 12,000 de cada tribu. Pero cuando voltea a ver, en realidad es una gran multitud. ¿Por qué? Porque es muy simple. Porque el pueblo de Israel se refiere al pueblo de Israel espiritual. Todos aquellos que han aceptado a Jesús como el Mesías son parte del nuevo Israel, del Israel de Dios. El número 12 en la Biblia es número del reino. Los 24 ancianos, si bien es cierto, los 24 ancianos representan, si es que lo quisiéramos tomar así, a los salvados. Obviamente tenemos que entender que la ciudad celestial en Apocalipsis 21 y 22 está fundada sobre eso mismo, sobre el número 12.
La Biblia nos dice que cada puerta tiene los nombres de las 12 tribus de Israel, pero también tiene los fundamentos de los 12 apóstoles. Es decir, que la ciudad en sí, tiene la representación del número de Dios, el número 12, de las 12 tribus del pasado, del antiguo Israel, y las 12 apóstoles de la iglesia de Cristo. En ese sentido, nosotros podemos decir que los 144,000 y la gran muchedumbre son el mismo grupo que estarán en el cielo. Ahora, la Biblia nos dice, como dijimos anteriormente, que tanto los profetas, todos los profetas estarán en el cielo. Por cito los pasajes. Mateo capítulo 8, versículos 11. Lucas 13, 28 y 29. Y también Hebreos 11, 13 al 15. Nos dice claramente que a Abraham esperaba una ciudad celestial. Abraham esperaba una ciudad celestial. Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 15. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, dice. Y saludándolo y confesando lo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo que eso dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si se hubiera estado pensando en ella de donde salieron, ciertamente tenían que volver. Pero anhelaban una mejor. Esta es la patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Dónde esperaba vivir al final Abraham? ¿Dónde estaba centrada su esperanza? En la ciudad celestial. Eso es lo que nos dice el texto. Ahora, la Biblia nos dice, y aquí viene algo interesante, y quiero terminar con 3 pasajes más. Todos los que quieran ser ciudadanos de la ciudad celestial tienen que tener sus nombres inscritos en el libro de la vida. Es lo que dice Apocalipsis 21, 27. Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella, en la ciudad, ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro del Cordero. ¿Notaron eso? ¿Quiénes son los únicos que podrán entrar en la ciudad celestial? Los que están escritos en el libro de la vida. Pero aquí viene algo interesante. ¿Qué sucederá si tú no tienes tu nombre escrito en el libro de la vida? Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Filipenses 3:20 nos dice que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, en esa gran ciudad, en esa ciudad celestial que esperaba ir a Abraham, donde al final todos estaremos. Hay 2 opciones. O tienes o no tienes el nombre escrito en el libro de la vida. Si no lo tienes, entonces te espera destrucción eterna. Pero si tú tienes tu nombre escrito en el libro de la vida, y tú cuidas que tu nombre no sea borrado del libro de la vida, tú tienes esperanza celestial. Y tú entrarás por las puertas de la ciudad. Mi querido amigo y hermano, mi llamado para ti en esta tarde o en la mañana que tú ves este video es que no dejes que nadie te robe la esperanza de la salvación que Dios te da. Dios te da todo para que tú seas salvo. Pero el diablo sabe que si tú comienzas a escudriñar las Escrituras, Él perderá el poder en ti. Él ya está perdido. Él fue sacado del cielo. Él perdió su lugar. Y Él quiere también que tú pierdas tu lugar diciéndote mentiras. Que Dios te bendiga y que te guíe siempre en la verdad.